Muy bien, continuando con el análisis, con el estudio, con el desarrollo de la materia Derecho Civil 2, Derechos Reales, veremos ahora el tema 18, propiedad horizontal. Este tema eh, de la propiedad horizontal, también llamada propiedad por pisos o propiedad por apartamentos, departamentos, condominios de propiedad, es interesante. ¿Por qué? Porque se aplica normalmente a los bienes inmuebles por su naturaleza y se toma en cuenta el suelo, el terreno, el fondo, finca, sobre la cual se levantan esta edificación, esta construcción. Una de las características fundamentales es que pertenece a una pluralidad de sujetos. Entonces, per se ya se está en presencia de una comunidad, de una copropiedad. Los antecedentes históricos aparentemente no son nuevos. Muchos pensarán que de acuerdo a la tecnología, la ingeniería, esto es nuevo o moderno para estudiar la antigua división de la historia, o moderno, pero no, es muy antigua. Se presume, se cree que en Caldea y Asiria ya había propiedades llamadas juxtapuestas. Otros sostienen que fue conocida en el Bajo Imperio Romano, en el derecho sirio-romano, Palestina. Lo cierto es que lo normal era la propiedad singular, como el solario. Posteriormente, en la Edad Media, adquiere un auge bastante importante. ¿Por qué? Porque se van concentrando en las ciudades grandes contingentes humanos, grande cantidad de gente que se aglutina en las ciudades y eso hace que haya que recurrir a las construcciones elevadas. Por esa razón es que se conocen, aunque no tienen un tratamiento especial al respecto. ¿Por qué razón? Porque fundamentalmente esas construcciones pertenecían a una persona y esa era la persona que las utilizaba o las daba en arrendamiento, lo que fuere, pero no bajo la estructura actual. En el siglo XX se desata la fiebre de la propiedad horizontal, justamente por la aparición en gran escala de los intereses inmobiliarios y de la construcción para ello. La empresa privada empieza a trabajar en ese sentido y también el Estado se empieza a preocupar porque empieza a haber muchísima gente que no tiene casas donde vivir. Entonces ya esta propiedad como una forma de dotación de casas también se hace un problema del Estado. Actualmente los gobiernos tienen la idea de que tienen que propiciar este tipo de construcciones. ¿Por qué razón? Por varias ventajas. Primero que nada, en poco terreno se puede construir grandes unidades habitacionales. Es decir, en un mismo terreno que equivaldría en la propiedad singular para uno o dos familias, aquí se pueden albergar muchas, pero muchas más. La propiedad horizontal actualmente tiene un problema fundamental, que no es un problema solo de abogados, ni de técnicos, arquitectos, ingenieros. No, es un problema de la sociedad. ¿Por qué razón? Primero que nada es una fuente de trabajo. Todos ellos están alrededor de esta situación. Además, hemos dicho, es un problema también de orden social. ¿Por qué? Porque la propiedad horizontal se constituye en una especie de solución al déficit habitacional. ¿Mm? Y se constituye en eso, ¿por qué razón? Porque de alguna manera, técnicamente, tendría que abaratarse el costo de esas unidades habitacionales. ¿Por qué razón? Porque habría un costo compartido que es el de la tierra. Pero bueno, son otros temas que no vamos a incidir mucho
porque no viene al caso. Simplemente en esta breve historiación, muy breve, estamos indicando que en América Latina o en Sudamérica, la ley de propiedad horizontal más antigua es la brasilera en 1928. Eh, Ahí es cuando se empiezan a normar ciertas particularidades que posteriormente en 1930 se trasladan mediante un ministro que viajó y asistió a un simposio en Buenos Aires donde nace la ley brasilera y también la replica en Bolivia. En Bolivia, el 30 de noviembre de 1949, se pone en vigencia la llamada Ley de Propiedad Horizontal, la misma que está vigente hasta nuestros días, por lo que ustedes ya se darán cuenta de que hay que ayornarla, enchularla, modificarla. ¿Por qué razón ha quedado seguramente desfasada en muchos de sus artículos? Punto 2. La prehorizontalidad. ¿Qué es esto? Los códigos actuales, a partir de 1942, el italiano, se han planteado la propiedad horizontal como una etapa distinta a un periodo anterior. Dicho de otra forma, plantean que la propiedad horizontal tiene que tener un aspecto previo que es la prehorizontalidad o un estado de propiedad prehorizontal. ¿Y por qué se razona de esta forma? ¿A qué se debe? La propiedad horizontal no responde a un acto, sino a un proceso donde hay una serie de etapas. La prehorizontalidad abarca desde el momento en que un edificio construido o un terreno destinado a esa construcción es afectado por su propietario. Es decir, el propietario desde el mismo momento que decide que en su terreno se va a construir un edificio, se está acogiendo ya a un régimen de propiedad horizontal. Todos los títulos, documentos que se hagan en ese sentido son los que se llaman la etapa del estado de propiedad o preestado de propiedad horizontal. Entonces, ¿cuándo empieza propiamente la propiedad horizontal? Propiamente, disculpen ustedes el pleonasmo. El Ministerio de Urbanismo y Vivienda en su momento sacó dos resoluciones y dejó establecido que aquellos empresarios privados dedicados a la construcción que busquen afectar bienes inmuebles a la construcción de edificios tendrán que cumplir una serie de requisitos, no solo técnicos, sino también económicos, como una boleta de funcionamiento de garantía de cumplimiento para las unidades funcionales. Normalmente eso está en la norma, pero es muy difícil de cumplirlo. No se lo hace. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente, bueno, pues son como las leyes de Indias. Se acatan, pero no se cumplen. El Código Civil actual, en el artículo 198, dice: puede constituirse hipoteca sobre los diversos pisos o compartimentos de un edificio en construcción o ya proyectado bajo el régimen de propiedad horizontal, y la inscripción que se haga del terreno sobre el cual se levanta o se levantará el edificio grabará la cuota parte de cada futuro propietario y se extenderá a su piso o compartimientos respectivo a medida que estos vayan concluyendo proporcionalmente a su valor y sin necesidad de nueva inscripción. Entonces, después de leer esto, ¿qué es el estado de prehorizontalidad? Es el estado previo, es el estado anterior al momento en que el documento constitutivo es afectado, es reconocido.
Y además, como acabamos de ver de la lectura del 198, hasta sirve para grabar el inmueble, futuro inmueble. Definitivamente hay que reconocer que ese estado de prehorizontalidad no solamente sirve como una base jurídica, sino también como una base material para, para la futura existencia del edificio en cuestión. Punto 3. Propiedad horizontal, concepto. La propiedad horizontal abarca un complejo mundo de problemas económicos, técnicos, sociales, políticos. Pero todos estos problemas tienen que ser de alguna manera de orden jurídico o psicosociales y son los que afectan a la propiedad horizontal. En el campo jurídico hay dos grandes problemas. Uno, fundamentalmente de orden intrínseco, que tiene que ver con la propia o con la propiedad horizontal en sí misma. Y un segundo problema de orden extrínseco que tiene que ver con la enajenación de los departamentos, apartamentos o locales o unidades funcionales. En esta materia veremos nuestros problemas de orden intrínseco, es decir, las reglas normativas, principios que se aplican a la propiedad horizontal, que podría ser tranquilamente una modalidad del derecho de propiedad. Entonces, para ir avanzando eso, veamos o entendamos o sepamos el concepto de propiedad horizontal. Para ello nos vamos a apoyar en el concepto de Messineo, quien dice, o de Barbero, muchos italianos están dentro de la misma idea conceptual. El estado de propiedad horizontal es aquel instituto jurídico por el cual un edificio cuyas unidades funcionales, llámense departamentos, locales o cosas privativas, ya vamos a ver todos, están afectados a pertenecer a una pluralidad de sujetos que tienen una copropiedad con indivisión forzosa sobre las partes comunes, cuyas relaciones se regulan por leyes especiales a través de estatutos y reglamentos que permiten la coexistencia de unidades yuxtapuestas o de pisos sobrepuestos y regulan la estructura arquitectónica. Sí, muy técnico, una definición muy técnica que básicamente habla pues de las unidades de los aires habitacionales. Otra más sencilla, sería que es una modalidad del derecho de propiedad por el cual un objeto llamado un bien inmueble, llamado un edificio de departamentos, se divide en unidades habitacionales, pisos, apartamentos, locales que pertenecen a una pluralidad de sujetos y que sobre ellos se imponen los estatutos y reglamentos con la observancia sobre las partes en lo proindiviso llamadas partes comunes. Y las relaciones internas se regulan por estatutos internos. Otra se podría decir, no, es una forma de propiedad en la que hay propiedad exclusiva sobre los departamentos locales y copropiedad con indivisión forzosa sobre las áreas comunes. ¿Está bien? Cuyas relaciones internas se regulan mediante reglamento. Entonces, los caracteres que se sacan de estas ideas, de estos conceptos, son, primero, hay una coexistencia dentro del edificio de cosas privativas y de cosas comunes. Eso es fundamental. Decíamos que hay un derecho de propiedad exclusivo y excluyente de cada uno de los copropietarios de su departamento y hay una copropiedad con indivisión forzosa sobre las partes comunes.
Esa es la segunda observación. Las cosas comunes. Esas cosas comunes nos impiden pedir división y partición, indivisión forzosa. Nos impiden, dentro de las relaciones interpersonales, dar en calidad de herencia esas partes comunes. ¿Por qué? Porque no son parte de nuestro derecho propietario, sino que es una copropiedad de utilización en su momento y de cuidado también, por lo cual se vería como una ob-rent tranquilamente. Tercero, hay una relación de vecindad mucho más estrecha que tiene el carácter de ser perpetua. Por lo tanto, esa vecindad se tiene que regular con normas especiales. ¿Por qué razón? Porque esa vecindad no es la vecindad normal, tradicional de la vivienda singular, sino que es una vecindad, permítanme decirlo así, más íntima. Como cuarta característica, en ese régimen de propiedad horizontal hay partes comunes sometidas a la copropiedad y también con reglas especiales. Muchos dicen, este régimen de propiedad horizontal en cuestiones materiales, ¿sobre qué se cae? Pero es obvio. En primer lugar, porque hay un edificio, un inmueble por su naturaleza, o dotado de lo que técnicamente se llaman unidades funcionales o unidades habitacionales, también conocidas como apartamentos, departamentos, pero también pueden ser depósitos, bauleras, garajes. En segundo lugar, el otro ámbito material es un terreno. El suelo no es más que una parte de la superficie terrestre que se ha utilizado para esta construcción. Y por último, el documento de condominio o título constitutivo. Se regula por la Ley de Propiedad Horizontal. Esta es la ley del 30 de diciembre de 1949. Esta antigua ley se regula o se concuerda con la nueva Constitución Política del Estado que a raíz del artículo 410 establece la primacía de la ley, infiriéndose de que como no se ha modificado sigue vigente, así de simple. Supletoriamente, obviamente, que siempre se aplican las reglas del Código Civil. Esta ley en muchas de sus artículos no son de orden público, sino de orden privado. Por tanto, no son de estricto cumplimiento. Está básicamente obsoleta, hay que modificarla. Otros documentos son aquellos que surgen de la autonomía de la voluntad. Y el primer documento es la escritura de constitución de afectación al régimen de propiedad horizontal. Otro fundamentalmente son los estatutos y reglamentos de los copropietarios o los condóminos. Esto es muy importante, es necesario tenerlo. Denominación. Actualmente se utiliza propiedad horizontal. Ha quedado básicamente como prácticamente aceptado por todos esa denominación. Otros, hay autores que prefieren llamarlo propiedad condominial, propiedad dominial, pero no es muy conocido. Otros utilizan el término de condominio. Condominio se está bien utilizando mucho, pero el vocablo condominio denota comunidad. Y en la propiedad horizontal sí hay comunidad, pero hay partes que son comunes. Sino también hay partes que son comunes y partes que son de propiedad exclusiva y excluyente privada. Ya lo hemos dicho. Por eso parecería más adecuado hablar de propiedad por pisos o propiedad por apartamentos o normalmente, como se ha aceptado, propiedad horizontal.
El tema de la denominación no es muy importante en este tiempo, sino fundamentalmente conocer lo que vamos a ver el quinto punto, la característica esencial. Lo fundamental es que una construcción de esta naturaleza tiene trozos de construcción juxtapuestos que pueden pertenecer a varias personas. Esto es fundamental porque puede ocurrir que en determinado momento todas las unidades funcionales pertenezcan a una sola persona, pero sin embargo el régimen o el edificio está afectado al régimen de propiedad. Y a medida que esto se vaya vendiendo, se va a ir desglosando, por decirlo así, desmenuzando, desperdigando el derecho propietario. La partida madre de todo el edificio se va a dividir en tantos y en cuantos departamentos haya. Entonces esto es completamente diferente. ¿Por qué razón? Porque ya esa propiedad va a tener muchos dueños. Esta situación tiene un corolario fundamental. Puede haber partes privativas que sean comunes a todos. Es decir, ejemplo, el salón de reuniones, las churrasquerías, la parte de las pasillas, las pasilleras, iba a decir. Pero también hay partes comunes que no son de uso de todos, no son comunes a todos, sino privativos. Una terraza, un solario. Y también puede decirse un garaje o un espacio dentro de un área grande denominada garaje específicamente determinada para una persona. Si mi garaje está en el primer subsuelo signado con el número 6A, por decirlo así, es absolutamente exclusivo. No se podrá utilizar. Lo que normalmente existe es que uno es propietario de un departamento, pero no en solitario, sino que es propietario con su esposa. Entonces ya hay copropiedades dentro de la propiedad individual. Puede haber comunidades. Puede haber comunidades también por efecto sucesorio. Mueren los padres y queda eso para los hijos. Entonces eso es importante conocerlo. Veamos ahora el artículo 184, que está dentro de la sección tercera de la propiedad horizontal. Pisos y compartimentos de un edificio. Los diversos pisos y compartimientos de un edificio pueden pertenecer a distintos propietarios siempre que la construcción se haya hecho de cemento armado u otro material similar, incombustible, y que se hayan observado las reglas técnicas y demás requisitos por ley especial. Esto es claro. No se va a poder hablar de departamentos, por ejemplo, si tenemos una construcción de madera de 6-7 pisos. ¿Por qué? Porque así lo determina la ley. ¿Y qué será eso entonces? Seguramente muchos pensarán que la exigencia de la ley es para darle seguridad al derecho propietario. Y es muy probable que eso sea así, pero no se podrá dejar de arguir por otros de que actualmente con la tecnología se puede brindar seguridad aun cuando sean edificios de, voy a exagerar, cartón, de plástico, cartoné, como dicen en otros lugares. Punto 6. Departamentos o locales. ¿Qué es un departamento? ¿Qué es un local? El departamento es aquella parte del edificio que se utiliza independientemente y sirve fundamentalmente para habitar. Obviamente las condiciones del departamento varían de acuerdo a la oferta que se haga. 1, 2, 3 dormitorios, 1, 2, 3 baños, sala, living, comedor, en fin, eso va variando.
pero es una unidad habitacional autónoma, que se le da al titular de eso la posibilidad de vivir ahí. Esta unidad tiene que tener un acceso, es decir, tiene que pasarse por algún lado para llegar a esa unidad, y esas son las partes comunes: ascensores, pasillos, gradas. Esas son de utilización por todos los que están. Y eso es importante. La cantidad, el metraje, es aleatorio totalmente, definitivamente. Lo único que se está buscando es que haya esa posibilidad. Muchos confunden, dice, un departamento es igual que un piso es un departamento. El departamento es una unidad autónoma. El piso se puede referir a toda una sección utilizada en determinado nivel. Primer nivel o primer piso. Segundo nivel, segundo piso. En el primer nivel puede haber 4 departamentos, sí, 3, sí, 2, sí, o 1. Ese 1 está en todo el piso. Esto se usa mucho en algunas regiones en España y en parte de la Argentina. Tengo un piso, dice. No. Tengo un departamento en un piso. O sí puedo tener un piso si todo mi departamento utiliza todo el piso. Como que lo vi hace poco en los hoteles en Dubái. Un departamento, todo un piso. Bueno, perfecto. En cambio, el local es una unidad autónoma de explotación económica. Este local está pensado simplemente para generar frutos. ¿Qué frutos? Frutos civiles. Esa es la idea de entender la diferencia entre uno y otro. Punto 7. Cosas susceptibles de propiedad exclusiva que no son departamentos o locales. Que no son departamentos y locales. Existen algunas unidades funcionales que cumplen esta característica. Los estacionamientos, depósitos, sótanos, ahora se les llama baulera a los depósitos, las bauleras. ¿Aquí hay un dominio exclusivo sobre las mismas? Por supuesto que sí. ¿Esto está separada del local o del departamento? Están en el mismo edificio, pero en otra parte. Normalmente las bauleras se están acostumbrando en los nuevos edificios aquí en mi país, en Bolivia, a que estén en una parte, en el sótano, semisótano, subsuelo o lo que fuere, muy cerca de los garajes o de las playas de estacionamiento, o para ser más preciso, de los lugares asignados a los estacionamientos, que son parte muchas veces constitutiva del propio departamento. Para decirlo más sencillo, me compro un departamento en el 3A y sabemos que en el 3A consta del departamento de 80 metros cuadrados, porque son así de pequeños, o menos muchas veces, y que tiene además una baulera y un espacio de estacionamiento. No digo garaje porque el garaje se entiende como un espacio particular propio. Este es un espacio cerrado de cuidado que me permite a mí dejar mi automóvil en determinado lugar. Cuando se compra un departamento, y normalmente lo que se hace es adquirir también estas unidades funcionales, pero puede ser que no. Que haya gente que dice, mira, yo en esta ciudad caótica como es nuestra ciudad, yo no necesito auto. Estoy mucho más cómodo levantando la mano
y que alguien se preocupe por mí. Y no necesito estacionamiento, perfecto, no lo compra con estacionamiento. Tampoco necesito baulero porque no soy un acumulador compulsivo, no necesito más que lo que tengo, perfecto. Pero podrá haber gente que tiene muchos bienes materiales y si quiere una baulera puede comprarlo. Estas son las cosas privativas que vamos a ver en el punto 8. Son accesorias a los departamentos. Pueden traducirse en estacionamientos, vehículos, bauleros, maleteras. En algunos casos se ha visto en algunos departamentos, alguna posibilidad también de baños para ser utilizados por el personal de apoyo. El artículo 185-186 del Código Civil hablan del ejercicio del derecho propietario y el 186 del uso del piso o compartimento, que lo dejo como tarea para quien le interese, ya sea el amable suscriptor, el estudiante o el que esté viendo este video simplemente a modo o a guisa de información o conocimiento. Pero sí, estos dos están en directa relación, que lo voy a leer, con la ley de propiedad horizontal, que en su artículo 2 dice: cada propietario será dueño exclusivo de su piso o departamento y comunero en los bienes efectos al uso común. Esas son las áreas comunes. Ahí está claramente. Un propietario que tiene dos características. En uno una propiedad exclusiva y en otro una propiedad compartida. Pero la pregunta es, ¿qué derechos imperan en el régimen de propiedad? Definitivamente aquel que tiene el jus abutendi, es decir, el derecho de disposición, puede realizar actos jurídicos. En el régimen de propiedad horizontal, cada propietario tiene poder jurídico sobre su propiedad exclusiva. Es decir, puede venderlo, regalarlo, donarlo, hacer lo que realmente desee. Pero ninguno de ellos tiene derecho al ejercicio abusivo, hablaré del jus abutendi, de las partes comunes. Lo otro sí, pueden ajenarlo a quien se le dé la gana. Es cierto, a quien guste, a quien desee. O aquel que le ofrezca más, normalmente. ¿Pueden enajenar a título oneroso? Sí. ¿A título gratuito? También. ¿Pueden dar en antícresis? Por supuesto que sí. ¿Hipoteca? ¿Pueden reconocer usufructo a favor de terceras personas? Por supuesto que sí. Todo eso lo pueden hacer. Lo que no pueden hacer es ningún acto de disposición respecto a las cosas comunes. El ejercicio del uso y el goce es restringido. Tampoco hay un uso y un goce absolutamente libre de las partes. Fíjense, estoy hablando del utendi y del fruendi. Primero, quien vive en un departamento ya sabe perfectamente que tiene abstenciones propias, muchas lógicas y muchas socialmente aceptadas, y muchas legalmente exigibles. Debe abstenerse de provocar inmisiones a las demás unidades funcionales. Hay departamentos que vienen ya totalmente equipados para evitar inmisiones, humos. Pero si no, no se lo puede hacer, no se puede hacer parrilladas. ¿Por qué? Porque hay olores, calor, humedad. Eso hace que mucha gente no desee vivir en propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque hay esas limitaciones. No se puede bailar hasta determinado momento. El ruido tiene que ser limitado. Otro, deben realizar actos conservatorios a su unidad funcional, adentro.
tenerlo en condiciones. ¿Por qué razón? Porque esos deterioros internos podrían afectar la estructura. Y si así sucedería, tendría que pagar daños y perjuicios. Otro, deben hacer reparaciones, no solo en las partes privadas, sino también en las públicas. Cables, cañerías, tubos, aguas, gas, teléfono, internet, todo eso tiene que estar pagado. Otra, deben permitir que el administrador, los empleados de la administración puedan entrar a su propiedad. Normalmente en los estatutos y reglamentos de cada unidad está eso. Está que se permite, porque si se le va a preguntar a cada copropietario si permite, lo va a pensar. No, tiene que ser como una especie de contrato de adhesión donde sepan perfectamente que están obligados a eso. Y normalmente hay otras más que evitan que se modifique la estructura interna. No, esta pared no me gusta, la voy a tirar, voy a hacer otra. No, no puede, señor. ¿Sabe qué? Estaba así y determinadamente tiene que quedarse así. Esto lleva al problema de las innovaciones. ¿Se puede alterar? Sí, se puede hacer, pero no pueden ser innovaciones que alteren la estructura arquitectónica del edificio. No se puede alterar la estructura original. ¿Por qué razón? Porque ha sido pensada justamente para eso. Si en este lugar hemos puesto una pared y no en otra, es porque hay un basamento arquitectónico con estudios de ingeniería que han permitido poner una pared. Eso es importante. Las innovaciones no se pueden hacer. Y si modificamos la escritura de constitución, ¿podemos hacerlo? No, no, no. Primero, es muy complicado que se pueda modificar una estructura. ¿Por qué razón? Porque tendría que haber un acuerdo del 100% para hacerlo, lo que es difícil. Punto 9, cosas comunes. ¿Cómo se entiende esto? Son cosas que se utilizan, que sirven a todos, y son de todos y son de ninguno, para hacerlo así más llanamente. Hay una comunidad de copropietarios o comuneros. Habíamos hablado de las gradas. Pero clasifiquemos mejor. Hay dos categorías, cosas comunes a todos y cosas comunes a algunos. Veamos que son a todos. Son los que permiten un ejercicio exclusivo y excluyente por cada uno de los copropietarios. Todo puede realizar actos de uso y goce sobre estos bienes. El suelo. Definitivamente, el suelo, el terreno en sí, ha servido de base para la construcción. ¿Sabe qué? Yo quiero que me den una partecita del jardín para sembrar, porque estoy sin trabajo y no tengo dinero. Voy a sembrar. No, señor, no se puede. Qué pena, lo lamento. Los patios, las áreas. Ahora los cimientos, la estructura básica, las zapatas, definitivamente son de todos, porque a todos sirven. Y si todas están mal, si todas están en condiciones de ser utilizadas, tienen una utilidad. Y si estuvieran mal o deterioradas, todos tienen que utilizar. Nadie puede decir que pague pues los del último piso porque ellos son los más ricos. Nada, es lo mismo. Tienen que pagar todos por igual. Son partes comunes. Y esto está en el documento del condominio y está establecido en el artículo 187 del Código Civil, que habla del suelo, los locales, las obras e instalaciones, y que básicamente se establece esas partes comunes y cuya lectura corre por vuestra cuenta. Pero dijimos que habían partes que son comunes, pero no a todos. Puede suceder dependiendo la
arquitectura del edificio que hay algunos pasillos, portales, terrazas, balcones, patios interiores, que para entrar a ellos hay que entrar por una parte privada. Entonces el uso de ellos será solo exclusivo para quienes tengan ese acceso a esa parte privada. Cada vez es menor, pero se logró se buscó en algún momento hacer que dos departamentos gocen de un área común que era una terraza o una lavandería en algunos departamentos o edificios con un terreno muy pequeño. Entonces, cada uno de ellos tenía un ingreso exacto por su departamento a un lugar común, pero solo dos. El A y el B entraban al baño J, el B y el C al baño L, o a la lavandería, por decirlo mejor. Son partes comunes, pero no a todos. Partes comunes, pero no a todos. Obviamente las partes comunes, pero no a todos, también se puede ver la playa de estacionamiento o el sitio destinado al estacionamiento. 9.1 Naturaleza del derecho sobre las cosas comunes. Sobre estas partes comunes no se aplica el régimen de comunidad, porque en el régimen de copropiedad había la posibilidad de dividir. Aquí no se puede. Esto va a depender normalmente de la escritura de constitución. Puede haber partes comunes susceptibles a dividirse, como no. Como les dije, conocí un edificio así. ¿Y dónde está la lavandería? Aquí está. Con llave desde el baño se entraba a un lugar común que estaba externo, aereado, muy pequeño siempre, pero que era utilizado días pares por unos y días impares por otros. 9.2 Derecho de cada copropietario sobre las cosas comunes. ¿Cómo se aplica esto? Esto tiene que ver con la participación de cada copropietario. Van a participar de las partes comunes tomando en cuenta el valor de su unidad funcional. Pero las partes comunes tienen derechos y obligaciones. Se expresan normalmente en un valor numérico y normalmente por cada metro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona cuyo departamento tiene un metro cuadrado tanto podrá utilizar en mayor cantidad o en mayor proporción las cosas comunes. Actualmente no se está en esa idea, en esa tesitura, no. Se entiende que las partes comunes tienen un costo que debe ser asumido por todos proporcionalmente y no por el valor del metro cuadrado o por la cantidad de metros cuadrados que se tenga. A no ser de que un departamento sea todo un piso. Bueno. Entonces en algún momento se tendrá que considerar eso. Y eso se tendrá que ver en los estatutos y en los reglamentos. ¿Qué sucede si se vende el inmueble? Es muy probable que cuando se dé la enajenación del inmueble, es decir, del dueño original que tenía el lote de terreno que afectó bajo el estado de prehorizontalidad a la construcción de una propiedad horizontal, puede venderlo. Eso no afecta en nada el derecho individual de cada uno. O puede venderlo aún cuando no se haya construido y todavía sea una venta a futuro. Tampoco afecta. Seguramente, hay que tomar las previsiones al respecto en ese sentido y basarse en el documento de transferencia. Pero se puede permitir la enajenación de la cuota de participación. Lo mismo para el otro lado. Una persona compra un departamento y ve que no lo va a poder pagar. Actualmente los tiempos post pandemia van a tener mucha depresión económica mundial y la gente preocupada, diligente dirá, no, cuanto menos obligaciones tenga
en moneda internacional, dólar, estaré mejor, y se deshaga y lo venda a otros. Mire, me he comprado un departamento en el edificio tanto. Esto cuesta tanto, tanto, he pagado tanto. Usted me lo paga todo y usted sigue el resto. ¿Lo desea? ¿Sí o no? Perfecto. Puede hacerlo. Claro que sí. Punto 9.3. Mejoras en las cosas comunes. Normalmente los estatutos hablan de que nadie puede modificar las cosas comunes, a no ser que sean en provecho del edificio y a no ser que sigan una estructura o una coherencia con todo el edificio. La excepción la excepción de esto está en que si se ponen de acuerdo las 3/4 partes, es decir, el 75%, del edificio, que tome en cuenta los metros cuadrados, el 75% de los metros cuadrados de todos los departamentos, podrían establecer, cambiar, por ejemplo, el jardín por una piscina. En la ciudad de La Paz, en Bolivia, eso es una locura, pero hay varios departamentos, o yo conozco dos, que tienen piscina. Tan secas, nada, que a poco se van a bañar con este frío, pero, en fin, en su momento habrán tenido la motivación para hacer así. O se puede cambiar la puerta principal. ¿Sabe qué? Vamos a cambiarla, está muy al medio, lo vamos a hacer al costado para que tengamos un espacio y pongamos esto o lo otro. Pueden hacerlo. Obviamente hay que pedir la aprobación de la alcaldía. El lote de terreno no tiene cambios, simplemente la estructura, y que no es una estructura de orden fundamental, ¿no es cierto? Pero se lo puede hacer. 9.4. Innovaciones y otros actos. ¿Qué hacer en este tema? Tampoco se las puede hacer. Y vuelvo a decir, a no ser que las 3/4 partes o 75% de los copropietarios en asamblea así lo acuerden. Y siempre y cuando, y esto es importante, no se perjudique a los copropietarios. Si el 75% se pone de acuerdo y el 25% no está de acuerdo, igual no se lo puede hacer. Porque pueden aducir este 25% que se les causa perjuicio, que menoscaba su derecho propietario y por ende reduce su acción patrimonial. Entonces no se lo puede hacer. Aquí si hay este conflicto, bueno, pues hay que plantear la oposición ante el juez público de partido en lo civil. Oposición a la alteración. 9.5. Gastos comunes. En todo el edificio hay partes comunes. Hay situaciones que hay que atender. Hay gastos, reparaciones, conservación, mantenimiento. Los niños del 3C les encanta el helado de chocolate. Y sin querer, vamos a presumir la buena fe, siempre están ensuciando, apoyan. Eso hay que limpiarlo. Eso hay que despintarlo. Eso hay que cuidarlo. El joven del 6.A con su patineta sale desde ahí y daña las paredes. Va bajando con su patineta en la mano o con su bicicleta o lo que fuere. La luz, los servicios de limpieza, secretaría, gastos por electricidad, agua, luz, celular, teléfono, internet, todo eso se tiene que pagar en las partes comunes. ¿Por qué? Porque necesitamos. Hemos puesto un servicio de cámaras, hay que pagarlas. ¿Y quiénes corren? Los copropietarios, son ellos los que tienen que pagar. ¿Por qué razón? Porque se presume que es en beneficio de todos. Ahora, muchos se preguntan, yo no quiero pagar eso porque yo no utilizo. Sí, todos utilizan las áreas comunes, se presume. ¿Se puede denunciar? Sí, es un derecho. Se puede.
pero sabemos que tiene que renunciar a su derecho propietario. Esta obligación sobre las cosas comunes es independiente del derecho propietario. Si él desea, puede no pagar los impuestos de su departamento, pero tiene que pagar las prestaciones emergentes del uso de esas partes comunes. Las expensas que llaman a eso. Son obligaciones propter rem. Ahora, alguien que debe estas cuotas y transfiere su unidad debiendo cuotas, bueno, pues, el comprador deberá correr con esa obligación. ¿Por qué razón? Porque una de las características de la compra-venta en materia inmobiliaria es vender con el debido saneamiento. Y esto es parte de ese saneamiento. Y se convierte pues en un codeudor. La nueva, o mejor dicho, la junta directiva podrá exigir al nuevo propietario que se ponga al día. Este no podrá decir, no, eso no es mi obligación, era del anterior dueño. Mire, yo estoy entrando aquí hoy día y no me venga usted a cobrar lo que hace 2, 3 años no han cobrado. Sí, seguramente algo de razón le va a caber, pero no toda la razón. ¿Saben por qué? Porque se convierten en codeudores solidarios. Lo que él tiene que exigir al comprar es decir, deme pues una certificación de la Junta de Copropietarios de que usted no debe expensas. Expensas comunes lo llaman, o que son pagos por las áreas comunes. Eso está en la ley de propiedad horizontal, el artículo 4, el artículo 5 y 6 que voy a dar lectura. El artículo 4. El derecho de cada propietario sobre los bienes comunes será proporcional al valor del piso o departamento de su dominio. En proporción a este mismo valor deberá contribuir a los gastos concernientes a dichos bienes, particularmente a los de administración, mantenimiento, separación y al pago de servicios y primas de seguro, todo lo cual se entiende sin perjuicio de las estipulaciones expresadas de las partes. Eso es lo que yo les decía. La cantidad de metros cuadrados en muchos edificios ya no se toma en cuenta. A no ser que sea todo un piso, claro que sí. Pero si son pisos compartidos, yo tengo solo 60 y él tiene 180. Pero yo solo paso por aquí y ellos son 10. Pero el derecho de paso es uniforme. Uno puede pasar con unas botas de acero y dañar más que 10 personas con pantuflas. Artículo 5. La obligación del propietario de un piso o departamento por gastos comunes sigue siempre al dominio del piso o departamento, aun respecto de los gastos devengados antes de su adquisición, y el crédito gozará del privilegio establecido por el artículo 1454 del Código Civil, que por tratarse de un artículo remisivo lo vamos a leer. Artículo 1454. Imprescriptibilidad de la acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria es imprescriptible, salvo los efectos que produzca la adquisición de la propiedad por otra persona en virtud de la usucapión. Artículo 6. Cada propietario podrá servirse a su arbitrio de los bienes comunes siempre que los emplee según su destino ordinario y sin perjuicio del uso legítimo de los demás. Estas son las relaciones o las limitaciones de vecindad que se van a ver que se ven en derechos reales que son muy comunes. Punto 10. Documento de dominio. La redacción del documento de condominio es sumamente importante y contiene varias cláusulas. La afectación de un edificio, de un bien inmueble al régimen de propiedad es un acto solemne. Se requiere hacer mediante una prueba llamada ad solemnitatem. Esto significa que se debe redactar una minuta, un protocolo, ante el notario de fe pública bajo pena de nulidad. No solo eso, sino también para publicidad y oponibilidad se inscribe en el registro de derechos reales. Esto se hace normalmente en la etapa de prehorizontalidad.
esto es importante. Normalmente me estoy refiriendo al documento donde se está dando el régimen de prehorizontalidad. No me estoy refiriendo a los estatutos y reglamentos que normalmente son hechos cuando ya están vendidos todos o la mayoría de los departamentos. Eso sí se lo hace en una asamblea, se juntan todos los dueños y dicen, bueno, tenemos que elegir nuestro primer directorio, levantar un acta, hacer protocolizar, sacar personería jurídica. ¿Para qué? Para que de ahora en adelante, como hemos quedado, no se van a aceptar, por ejemplo, es un ejemplo, puede ser hasta lesivo a intereses de los demás, no se van a aceptar a hippies, rockeros. Si ese documento está establecido de esa forma, es muy probable que en la vía administrativa se lo pueda hacer valer, ¿correcto? Pero normalmente no se llegan a esos extremos, sino simplemente se fijan reglas de convivencia que tienen que ser aceptadas y que son comunes a todos y son lógicas también. Esto es definitivamente lo que se tiene que hacer. El acto constitutivo no es un contrato. No requiere de dos voluntades. Es un acto jurídico, pero no requiere de dos voluntades. ¿Por qué razón? Porque es un acto jurídico unilateral. Normalmente es el propietario quien va a afectar. Él verá cómo lo va a hacer. Hay una normativa, hay una regla que especifica más o menos cuáles son los pasos que se deben seguir y cuál es la lógica jurídica que se debe utilizar. Sus componentes son primero los antecedentes del derecho, quedar claramente establecido que quien está construyendo es el dueño, que es dueño porque lo ha comprado de los anteriores dueños, y ahí conocer la alorialidad del bien inmueble, del lote. Segundo, el detalle preciso de las características. Es un bien inmueble, terreno, construcciones, va a haber metros cuadrados, en fin, toda la parte técnica del edificio tiene que estar hecho, toda. Tiene que estar registrado en derechos reales, tiene que tener el registro actualizado del catastro municipal, todo. Muchos tienen la peculiaridad de enajenar, de hipotecar el bien inmueble para hacerlo. ¿Se pueden inscribir? Por supuesto que sí, se puede decir, está todo claro. Hay que hacer una descripción de esos antecedentes pormenorizados. Esa es la parte histórica, lo que se llama pues la alodialidad del bien inmueble. Otra cláusula necesaria, imprescindible, es la declaración de afectar ese bien al régimen de propiedad horizontal. Palabras solemnes huelgan aquí. Simplemente deberá denotar clara y terminantemente de afectar al régimen de propiedad horizontal. Tercero, es importante consignar la cantidad de unidades funcionales o habitacionales construidas o por construirse. Normalmente por construirse porque es el documento constitutivo. Cantidad exacta de los departamentos, locales comerciales, depósitos, bauleros, estacionamientos, áreas de esparcimiento, la situación, ubicación precisa, la planimetría exacta de todos y cada uno de los departamentos. Pensamos hacer un departamento con 30 pisos, en cada piso 4 departamentos, perfecto, tiene que estar absolutamente todo eso. En el documento constitutivo también se debe indicar el total del valor del edificio, el valor económico y numérico del edificio, establecer el valor porcentual de cada una de las unidades funcionales, obviamente después de la conclusión. Y finalmente tiene que establecerse los planos aprobados completamente, no solo los planos de construcción, los planos de la estructura, sino también planos eléctricos, planos de aguas, todo, absolutamente todo.
¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a estar determinado? Normalmente las alcaldías son las que ponen las reglas para esto. Y lamentablemente una falla muy común de las alcaldías es la lenidad, la negligencia que ponen. No es que quiera hacer mala publicidad a las alcaldías. Fíjense ustedes aquí como ejemplo para quienes vean este video en el exterior, en la ciudad de La Paz, el edificio técnico municipal fue el primer edificio que estaba fuera de línea y nivel. El edificio técnico municipal, sí, no es broma, no es sarcasmo, sí, paradójico, eso sí. Entonces, ellos deben poner las condiciones para que los particulares construyan como corresponde. Y no que una casa esté más salida que otra, que tenga el frente más cerca de la acera que otra. No, eso no es correcto. Tiene que hacerse de una forma seria y lamentablemente en nuestro país eso dista o deja mucho que desear. El Código Civil, en el artículo 188, hemos visto que habla de los derechos de los copropietarios y en el 189 de las innovaciones. La lectura, reitero, corre por cuenta personal de quienes la asuman y está en directa relación con la Ley de Propiedad Horizontal, artículo 7 y artículo 8, que conjuntamente con el 9 y el 11 terminan esta parte, que por cuestiones de extensión no lo vamos a hacer aquí. 10.1 Valor del documento de condominio. ¿Qué valor tiene esto? Es un documento público, se hace en escritura pública, entonces es oponible totalmente. ¿Por qué? Porque tiene que ser así. ¿Por qué? Porque hay desplazamiento patrimonial para eso. Definitivamente. Punto 11. Consorcio de copropietarios. ¿Qué es esto? Es la reunión de las personas que se conforman entre sí y entre ellas hacen una persona colectiva que que se encarga de la administración del edificio mediante parte de ellas. Es el llamado el consorcio de copropietarios. Lo importante es que se reúnan y sepan que este edificio jamás se va a pintar, por ejemplo, de un color rojo, altisonante. ¿Por qué razón? Porque la Junta de Copropietarios así lo ha hablado. O amarillo, o cualquier color, o otras circunstancias, no solo de colores. Ponen todas las exigencias que tienen que tener. Seguramente muchos de esos estatutos ahora o de ahora en adelante contendrán normas de bioseguridad. Seguramente muchos nuevos estatutos tendrán un acápite especial acerca de la bioseguridad. ¿Por qué razón? Porque se entiende que se está viendo el bien común. ¿Ah? La naturaleza jurídica son varias, ¿no? Para unos es una persona colectiva con personalidad jurídica reconocida. Muchos dicen, por eso no se requiere reconocimiento, pero normalmente sí. En nuestro Código Civil se requiere. El consorcio de copropietarios debe existir con un reconocimiento y esos estatutos y reglamentos deben ser parte de ese reconocimiento. Entonces, obtener la personería es lo mismo, antes se hacía ante la gobernación, ahora se hace ante el viceministerio de autonomías, siguiendo todos los pasos que se exija. Y se forma normalmente una junta de condominio directorio. Estos miembros tienen diversos requisitos. Son los propietarios que tienen que actuar. Normalmente no pueden ser terceros, anticresistas, asentatarios o los llamados detentadores precarios. Duran un año en sus funciones, susceptible de ampliarse, pero reitero, esto también puede ser modificado por acuerdo de voluntades. Y sus funciones son convocar asamblea de propietarios, dirigir, controlar, supervisar al administrador, ver que todo marche correctamente, especialmente la parte
de dinero. ¿Por qué razón? Porque hay una obligación de pagar las expensas comunes. Son prácticamente representantes legales y el administrador puede ser un dueño o un tercero y que tiene muchas funciones. Tiene muchas funciones que están normalmente establecidas en el propio documento, en los propios estatutos y reglamentos. Principales funciones del administrador: cuidar y vigilar las partes comunes, per se o mediante un portero, normalmente es el portero. Hacer las reparaciones en las partes comunes o vigilarlas, que así se las haga. Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta de Condóminos y la Asamblea de Copropietarios. Rendir informes a la Junta. Pagar sueldos, salarios u otros gastos a los dependientes, porque puede suceder que se tenga, aparte del portero, un portero nocturno, que se tenga un guardia de seguridad, o quizás ahora que se ponga una persona que se encargue de desinfectar a todos los que van a entrar. Por eso es que hay que pagarles a los auditores, contadores, porteros, a todo el mundo. Otra función, realizar gastos en la obtención de bienes. ¿Por qué? Porque hay que pagar bienes comunes, facturas. Los artículos que están básicamente en la sección tercera de la propiedad horizontal se manejan en ese sentido. En este punto necesito hablar algo con ustedes que básicamente podríamos no considerarlo, que es el artículo 193, perecimiento parcial o total del edificio. Primero, si el edificio perece en una parte o que represente los 3/4 de su valor o enteramente, cualquiera de los copropietarios puede pedir la división y venta en pública subasta del suelo y los materiales, salvo convenio contrario. Segundo, en caso de perecimiento de una parte menor, cada propietario deberá contribuir a la reconstrucción de las partes comunes en proporción a su derecho. Tercero, la indemnización pagada por el seguro en relación a las partes comunes debe aplicarse a la reconstrucción de ellas. ¿Por qué quiero tocar este tema? En la ciudad de La Paz, aquí en Bolivia, un edificio fue catalogado como de extremo peligro porque aparentemente sus cimientos estaban socavando por estar próximo a un río, al río Choqueyapo. Entonces podía suceder que se caiga todo. Y puede pasar. Algo similar pasó en Santa Cruz hace varios años atrás, en una localidad del oriente boliviano, donde un edificio que creo que era el Málaga se desplomó totalmente. Se estaba construyendo y se desplomó. Entonces sí hay un daño evidente en ese sentido que tiene que ser considerado y tomado en cuenta para saber si realmente se va a avanzar en la separación, si se va a hacer de nuevo o se va a vender el lote y se van a distribuir a cada uno de ellos, que parece ser la solución más terrible. El administrador, por ser un representante legal, tiene que cumplir las funciones con honestidad, con probidad, con responsabilidad y capacidad. Si no, puede ser demandado. Así de simple. Eso está en la Ley de Propiedad Horizontal, en el artículo 12, cuya lectura corre a su cargo. Y también la administración, que están en el 13, 14 en adelante. Hay una serie de circunstancias más con respecto a la asamblea, que básicamente son parte administrativa, que vamos a dejarlas para ver ahora la desafectación, en función de lo último que acabo de decirles. ¿Qué es esto? Desafectación. Es el acto jurídico por el cual, por unanimidad, los copropietarios, por una causa ajena a su voluntad o porque así lo han decidido, deciden concluir el régimen de propiedad horizontal y pasan el bien a un régimen de propiedad ordinaria
Eso es desafectación. Entonces la pregunta inmediatamente surge, ¿desafectar es extinguir? Básicamente sí, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque ese régimen de copropiedad lo estamos eliminando, lo estamos disolviendo. No me gusta mucho usar esa palabra, no es muy jurídica que se diga, lo estamos haciendo perder. ¿Para qué? Para que otro régimen avance en esos. ¿En qué caso se desafecta? Puede suceder que todos los copropietarios reciban una oferta jugosísima del Estado para comprarles el edificio y dedicarlo como está a ministerios, a lo que fuere. Entonces, si todos los copropietarios por la oferta económica deciden vender a un propietario común, y éste ya no quiere pues mantener ese régimen de horizontalidad, ahí se produce la desafectación. Puede suceder también que hay actos jurídicos ajenos a la voluntad, cuando hay destrucción. La destrucción, como que les he explicado, de Santa Cruz, se vino abajo, creo que del Málaga. Discúlpenme si no soy preciso en ese sentido. Pero cuando hay una destrucción, dice la norma, la hemos leído, de por lo menos las tres cuartas partes del edificio, los copropietarios pueden desafectarlo y pedir en venta, en subasta pública, que se venda el terreno y recuperar, no todo, supongo que no, la cuota parte que puedan de ese edificio. Reitero, está en el 193 que concuerda con la ley de propiedad horizontal, artículo 17, que lo voy a leer para dar término a este tema. Mientras exista el edificio, ninguno de los propietarios podrá pedir la división del suelo y los demás bienes comunes. Si el edificio se destruyera en su totalidad o en una porción que represente por lo menos a las 2/3 cuartas partes de su valor, 75%, cualquiera de los propietarios podrá pedir la división de dichos bienes con arreglo a el derecho común. Claro. Muy bien, con esto hemos terminado este extenso tema, pero de vigencia absolutamente actualizada. Permiso.